Nicolás Kreplak es el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Imagínense la cantidad de cosas que tenemos para preguntarle, pero además sale porque dijo, me contaba la producción, que quería discutir algunos datos que dio Gustavo antes de ayer. Hoy es jueves, el martes, y no lo pusimos al aire ayer porque Gustavo estaba en un tratamiento médico y quería que Gustavo estuviera. Los datos de Gustavo tenían que ver con la relación entre casos en la ciudad y la provincia. Él discutía que la afirmación de Golchan de que la ciudad estuviera teniendo más casos que la provincia, y habría preguntas sobre también qué pasa con la terapia intensiva, los datos de terapia intensiva, etcétera. Está Nicolás Grialpa, que está en línea. Nicolás, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Buen día, ¿qué tal? Te escucho muy, muy bajito, no sé si te puedes subir un poquito de volumen. A ver si ahí me escuchas mejor. Ahí está, perfecto. Bien. A ver, déjame empezar preguntándote. Yo sé que vos querés plantear alguna discrepancia con un informe que hizo Gustavo antes de ayer, pero déjame hacerte una pregunta previa. Los datos de muertes en la provincia de Buenos Aires de los últimos días, en un caso eran casi 200 y en otro 140, creo. Yo sé que no corresponden a gente que murió en el día de ayer o antes de ayer, sino que una parte es eso y otra parte es carga de datos atrasados. La pregunta que yo tengo es, ¿la carga de datos atrasados es una carga que por alguna razón se concentró en estos días o forma parte de la rutina y entonces refleja una cosa que va a seguir habiendo esas cargas y esos números? Porque ha habido países, recuerdo la India o Chile, que hubo días que tuvieron una cantidad exorbitante de muertos anunciados y después volvió a la curva anterior, a los niveles anteriores, porque ese día cargaron muchos que no habían cargado. Entonces, ¿entendés la pregunta? Sí, lo entiendo. Mira, es muy improbable haya cambios abruptos en la cantidad de fallecidos. En general, los fallecidos por día, si uno los corrige después por fecha de ocurrencia del fenómeno, lo que se ve es que puede haber una curva ascendente, pero con gradualidad. Es poco probable, sobre todo cuando son números tan grandes, que haya una gran variación. Lo que sí sucede es que se cargan con demora algunas camas, y especialmente nosotros lo que tenemos en la provincia, hicimos un doble sistema. Tenemos un sistema de monitoreo de casos, que es el sistema nacional, el CISA, pero además en la provincia hicimos un sistema de monitoreo de camas que nos permite auditar el de casos. Y así nosotros encontramos cuando hay una institución que lleva un tiempo sin cargar, y entonces ahí llamamos, pedimos que carguen, cosas que después, si uno lee la bibliografía mundial, la cantidad de fallecidos en una epidemia se conocen terminada la epidemia. Bastante tiempo después, en general un año después. Cuando se hacen todos los registros de todos los fallecimientos y se analizan cada una de las causas. Nosotros estamos haciendo un trabajo, dada la importancia política que tiene y sanitaria la epidemia, de hacer un monitoreo más o menos en tiempo real, y eso nos hace que tengamos días con reportes de días anteriores. En general está sucediendo todos los días que tenemos reportes anteriores, pero eso no cambia la interpretación de los casos, porque después uno los corrige a la fecha de ocurrencia, y analizamos la información de la fecha de ocurrencia. Está bien, pero lo que quiero decir es que lo más probable es que en los próximos días nosotros tengamos una caída de los casos informados, porque en estos 2 días se concentró mucho y eso explica el salto. ¿Eso debo entender? No, yo no creo que vaya a haber una caída. Puede haber algunas variaciones en el número, pero menores, pero no significa que pasemos, si tenemos en un día en el país 200 fallecidos, que pasemos a tener 50. Yo creo que va a poder haber variaciones alrededor de ese número, pero no muy distintas, porque no es que se cargaron todos, sino que se vienen sistemáticamente cargando cada vez que encontramos algún dato atrasado. Perfecto. ¿Y qué horizonte ves? Porque si vos ves, cada semana uno se sorprende de que se perfora el techo, y no que se perfora por poco, se perfora por mucho. Yo me acuerdo, digamos, de memoria te digo, hace 3, 4 semanas nos sorprendíamos porque había 62 muertos en el país. Y de repente ahora vemos 200 muertos por día en el país en los últimos 2 días. Y entonces, ¿esto va a seguir escalando hasta dónde y por cuánto tiempo? ¿Vos tenés alguna teoría respecto de esto? Creo que está bastante descartado en el mundo, y por eso lo supongo también en Argentina, la posibilidad de que haya una inmunización de rebaño. Es decir, que en algún momento se agote la cantidad de personas que se pueden contagiar, más en un área de 15 millones de habitantes. Entonces yo creo que eso, para que suceda eso, sería de muchísimo tiempo, de muchísimos años. Entonces no creo que esa sea la razón por la cual vaya a reducirse los casos,
y en ningún país del mundo donde se dio una reducción de los casos se dio por eso, sino que se dio porque se tomó una medida de reducción de casos que fue en general un aislamiento fuerte, como sucedió sobre todo en los países que tienen pico y caída, que es en Europa, donde hubo muy rápido crecimiento y un decrecimiento veloz porque hubo un aislamiento fuerte. Yo creo que las hipótesis posibles son, o tenemos en algún momento una reducción de la circulación que haga que se reduzcan los casos fuertemente, o vamos a tener esta cantidad de casos con un crecimiento, no como se está viendo en otros países del mundo, dadas las medidas que están tomando, el aislamiento que tenemos, etcétera, y que vayamos a tener continuamente una cantidad de casos como tenemos ahora o con un leve crecimiento, hasta que tengamos, por ejemplo, la vacuna. Cuando eso sucede, uno tiene una tasa de letalidad entre el 1,8 y el 2%, lo que es una correlación. Si tenés 10.000 casos por día, vas a tener 200 fallecidos por día. Ahora, hay países, por ejemplo, uno ve la evolución de países de manera distinta. Por ejemplo, Chile. Chile empezó más o menos controlando, en un momento se complicó mucho y ahora vuelve a bajar. Y ha bajado bastante la cantidad de fallecidos y la cantidad de casos. En cambio, México, no. México hace meses que está manteniéndose ahí en 700, 800, 600 casos por día y no baja. Y vos decís, bueno, 2 días bajó y de repente tiene 900 muertos de nuevo, etcétera. ¿Por qué pensás vos que el comportamiento en algunos países es estable y alto y se sostiene y se sostiene y se sostiene, y en otros, como es el caso de México, y en otros como Chile, sube fuerte y después empieza a bajar? Bueno, en Chile lo que sucedió fue un fenómeno muy particular, se tomó pocas medidas de aislamiento inicialmente y hubo una cantidad de casos impresionantes, y ustedes se acordarán que hubo saturación del sistema de salud de las características que se han visto en Europa. Eso hizo que, bueno, la tasa de letalidad en Chile es alta y además en un momento posterior a ese pico muy alto se produjo un cierre muy grande de la sociedad donde se redujera la cantidad de casos porque hubo una reacción producto del temor de la falta de capacidad del sistema de salud. Yo creo que en México, como estamos viendo también, si uno analiza Estados Unidos, también ve el distinto comportamiento que se ve en Nueva York, que hubo algo más parecido al europeo, es una pica con un pico grande con la caída posterior, producto también de un cierre de la sociedad, y lo que estamos viendo en el sur, que sigue habiendo actividades y hay un crecimiento mucho mayor, y la cantidad de casos incluso es mayor a lo que pasó en Nueva York, pero quizás un poco más administrado y con menos factor social y emocional. ¿Por qué razón en la Argentina la cuarentena? A ver, en otros países cuando metieron la cuarentena, yo sé que lo metieron cuando ya había golpeado el virus, etcétera, pero tampoco uno puede pensar que se inmunizó toda la población. Y uno ve que pasó el pico de la curva, controlaron a un costo altísimo, yo pienso en Italia, por ejemplo, o en Francia, o en España, y después la vida vuelve, no sé si a la normalidad, pero ves aglomeración de gente, etcétera, y no vuelven los casos, no vuelven los muertos, por lo menos no en la medida que uno lo vio al principio. Digo, eso daría la impresión de que, no sé si es inmunidad de rebaño o qué, pero que el virus, una vez que golpea y circula, en un momento empieza a rebotar porque la gente, no sé si se inmuniza, se protege o no sé qué pasa, pero da esa impresión mirando Europa. Bueno, casi ningún país del mundo tiene una vida normal, ¿no? Aún con mucha más actividad de la que podemos ver en nuestro país, luego de haber pasado el pico que se produjo desde nuestra perspectiva, porque la gente tomó la decisión de aislamiento cuando hubo esa saturación de los casos, y vale mencionar esto, en Francia con 180.000 casos tuvieron 30.000 fallecidos, ¿no? Nosotros estamos en 265.000 casos con 5.000 fallecidos. Fue atroz lo que sucedió hoy y eso generó ese temor que cerró. Ahí se redujo mucho la cantidad de casos. Y después hay estrategias que funcionan. Primero el distanciamiento social que se empezó a aplicar después, los barbijos, pero también las estrategias de búsqueda, de contact tracing, de esas cosas que ayudan mucho cuando los casos son pocos, porque entonces uno tiene 50 casos y puede hacer un seguimiento de 500, 700 contactos estrechos, pero no es factible hacer eso cuando estamos hablando de 50.000, 60.000 contactos estrechos, o aunque se haga, la eficacia de esa medida tiene menor potencia, ¿no? Gustavo.
No, sí, quería ver cuáles eran, la verdad que me interesaba más discutir con el viceministro de Salud cuál era su visión sobre los diferentes casos y el diferente informe que habíamos hecho, más allá de que me sorprende de que siga habiendo tanta demora en la carga en todas las jurisdicciones. En el caso de muertos, la jurisdicción que informa más tarde es provincia de Buenos Aires. El día que fue el famoso 240 casos, se contaron 95 casos hasta el 22 de julio de provincia de Buenos Aires. Yo ayer hice el mismo recuento sacando los datos de datosabiertos.gov.ar y me da que hay 60 que están informados que son previos al 22 de julio de este año. También Jujuy tiene una alta tasa de demora, y en lo que es el reporte de casos de infección por hisopado, ahí el que lidera es Ciudad de Buenos Aires, con 4 días de demora en información, y provincia está bastante mejor, con 2 días, pero no entiendo por qué se reporta tan tarde, insisto, los decesos. Bueno, la verdad que no es muy común que estemos hablando de mortalidad en tiempo real, porque la letalidad habitualmente se confecciona con una serie de informaciones que son posteriores a la atención del paciente. Y esos reportes, habitualmente, digo, esto es epidemiología a nivel mundial, esa información se utiliza, como yo les decía, el tiempo después. De hecho, hace poquito salió una nota en el New York Times que hacía toda una corrección según cómo viene el tema de las demoras de las cargas, y hacía una corrección que figuraba cuánto efectivamente había en cada país del mundo. Yo creo que Argentina ha logrado en muy poco tiempo, porque todo esto no existía, ¿no? Esto tuvimos que hacerlo en estos poquitos meses. Ha logrado tener un sistema que yo creo que vamos a terminar con bastante buen tiempo en la información real de los casos. Esto quiere decir porque quizás uno se sorprende al no conocer el sistema de salud, pero el sistema de salud es muy fragmentado. Pensemos en que hay clínicas, sanatorios, municipios con hospitales, hospitales nacionales, que tienen jurisdicciones y jefaturas distintas, y el control, que es el de rectoría, es un control sobre la información que se analiza, se audita, en un momento de máximo estrés. Digo esto porque no es que simplemente se informa en los casos, porque de hecho el seguimiento de los casos, según el sistema de notificación de casos, que es el SNDS, no tiene este problema tan importante. El problema de los decesos se observa porque hay que revisar y corregir el seguimiento de casos. Quizás es un poco complejo explicarlo sin que ustedes miren el monitor y yo lo voy mostrando los numeritos, pero ustedes créanme que se está logrando hacer una estrategia de información, primero muy transparente y segundo muy ágil, que nos permite tener una información bastante cercana en el tiempo. Pero no es el viceministro, uno no pone en duda la transparencia, perdóneme, uno no pone en duda la transparencia de la información. La verdad que sería un delirio pensar que hay algún tipo de ocultamiento de datos, pero siguiendo los datos por fecha de fallecimiento y no por el día en que se informa ese fallecimiento, uno ve en el gráfico que, por ejemplo, los días más complicados, o por lo pronto la semana que tuvo más fallecidos la República Argentina, da entre el 13 y el 22 de julio, con lo cual supongo que estos son todos hechos que supusieron aquel intento de vuelta a fase 1 el 1 de julio, que ustedes estaban viendo el crecimiento de la curva, y bueno, y como generalmente se dice que son entre 17 y 19 días lo que ocurre entre que alguien se contagia, ingresa a terapia y después probablemente fallece, esos hayan sido los días más críticos, pero después uno ve una baja que yo no sé si tiene que ver con que falta que ustedes informen, claro, insisto, o que realmente hubo una baja de promedio y es difícil seguirlo al no estar la información diaria. Insisto, viendo los gráficos de datosabiertos.gov.ar, página que no, digo, están los datos para todos los que quieran verlo, fecha de hisopado, fecha de fallecimiento, fecha de confirmación de contagio, tal, la verdad que es muy amplia la página. La peor semana por ahora de la Argentina ha sido entre el 13 de julio y el 22 de julio. Sí, bueno, pero como le digo, vamos a ir notando a medida que van pasando los días las cargas retrospectivas de los casos, y es muy probable que la semana siguiente tengamos más fallecidos. Por eso quiero decir, no es el indicador de ocurrencia de casos de fallecimiento un indicador que permita monitorear la evolución de la pandemia, sino permite monitorear las consecuencias de la pandemia. Para ver la evolución de la pandemia, uno utiliza indicadores mucho más dinámicos,
como es especialmente, ustedes nos habrán escuchado bastante hablar del tema, el sistema de salud, cuáles son las características del sistema de salud, el tiempo de ocupación, la cantidad de camas ocupadas, el tiempo de demora en atención. Esos son indicadores bastante más, por un lado, objetivos no, bastante más dinámicos que permiten poder ir monitoreando cuando está sucediendo un poco más en tiempo real. Y además nos permite tomar decisiones para poder orientar la capacidad de respuesta del sistema de salud para evitar los colapsos. Pero digo, aunque usted le pueda parecer... Déjame un ratito. Nicolás, hablando del tema colapso, ¿a qué distancia estamos de eso? ¿O en qué zona vos decís, no sé, zona sur del conurbano, que siempre es muy afectada, La Matanza, estamos teniendo problemas serios o no? Bueno, pensemos que nosotros tenemos un 75% de ocupación de las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires y un 63,8, casi 64% de ocupación de las camas de terapia intensiva del GBA. Eso significa que una persona que está buscando una cama de terapia intensiva es probable que, para decirlo muy groseramente, que en 7 de cada 10 lugares en la ciudad de Buenos Aires no consiga, y que en 6 de cada 10 lugares en la provincia de Buenos Aires no consiga. Esto es un poco grosero, pero simplificando, ¿no? Lo que quiero decir es el colapso del sistema de salud es una situación gradual, ya se está viendo en cuanto se va viendo más tiempo para poder conseguir la atención adecuada. Por ahora en ningún distrito, ni en la ciudad de Buenos Aires, ni en el conurbano bonaerense, no hay camas. Lo que sucede es que encontrarla puede empezar a tomar un poco más de tiempo en este momento. Aún a pesar, insisto, de que tenemos un sistema digitalizado en tiempo real que nos permite saber dónde están las camas, pero hacer la logística, la derivación de los pacientes, lleva un tiempo, y eso ya es parte de lo que uno empieza a analizar como un colapso. También a esta altura del año pasado, ¿cuál era el nivel de ocupación? Porque cuando yo rastreé con la gente, la Sociedad de Terapia Intensiva, hace 2 semanas, me dijeron que la ocupación, obviamente, sin el gran refuerzo y el esfuerzo espectacular que hizo el Estado para dotar de muchas más camas de terapia intensiva y de salas intermedias, estaba en un 90% el año pasado. Sin duda, de hecho es así, habitualmente en los inviernos, julio y agosto, se ve una ocupación de cerca del 90%, y es cierto que tampoco es fácil conseguir una cama de terapia intensiva en estos momentos. 2 cosas. Una, si nosotros no hubiéramos expandido el sistema como se expandió, ya estaría saturado a partir del 1 de julio. Y la segunda cosa es la perspectiva, que es lo que siempre nos preocupa a nosotros. La perspectiva es que esto sigue creciendo. No es solamente como estamos ahora. Si nosotros estuviéramos como estamos ahora y el saldo cada día fuera neutro, es decir, la cantidad de personas que entran y las personas que ingresan al sistema de salud fuera igual, administramos esta situación sin máximas complejidades, pero el problema es que estamos viendo mayor cantidad de ingresos que de egresos. Entonces, de esa pendiente, de esa velocidad, es como uno puede decir, bueno, ¿cuánto tiempo más en camas tengo? Si es que las camas fueran un pool absoluto. Lo que yo quería marcar recién no es un pool absoluto, sino que en el proceso ya empieza a verse las consecuencias. Hoy estamos en una situación de no saturación, pero de tensión del sistema. Mientras más cerca de la ciudad de Buenos Aires estés, más cantidad de tensión tenés. Nicolás, el informe que yo di el martes, perdón Ernesto, sobre el informe que yo di el martes, que supongo es el punto que usted quería discutir, no lo sé, si no es ese, discutiremos otro, tiene que ver con unas declaraciones que usted hizo al portal de La Nación, diciendo de que teníamos más ingresos, digamos, hoy había más gente internada por COVID en la zona del Gran Buenos Aires, en la zona metropolitana del Gran Buenos Aires, que por otras afecciones. Y la verdad es que esa declaración contrasta con el último informe que se dio de nivel de ocupación de personas adultas de camas de AMBA sin incluir CABA, que dio el propio Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires el 6 de agosto. En ese informe del 6 de agosto, que es el último, insisto, por lo menos hasta ayer a la noche que se había informado, ustedes tenían 10.958 camas ocupadas, de las cuales COVID confirmadas eran 2.533. COVID sospechoso eran 1.982. Aún sumados ambos, supongamos que el COVID sospechoso yo lo transformo en positivo, me da 4.500 camas sobre 11.000 camas ocupadas. No me daba el número que usted le había dado al portal La Nación. No sé si quiere aclarar el tema.
Claro, yo hablaba de las camas de terapia intensiva, de hecho. Ahí entendí. También te puedo dar el número de camas de terapia intensiva porque la verdad el ministerio suyo es muy completo y en el informe me da entre confirmados de COVID y sospechosos de COVID 1.100 camas ocupadas de COVID y 1.883 ocupadas por otras afecciones. No, tampoco me da la relación numérica que usted dice. No, en total tenemos 2.919 camas de terapia intensiva en el AMBA, entre el público y el privado, 1.849 ocupadas, de las cuales 1.095 en este momento están ocupadas por COVID. Entonces, las 1.800 ocupadas, 1.095 están ocupadas por COVID, 700 y monedas están ocupadas por otras patologías. Pero no eso yo lo mostraba en el gráfico. ¿Cómo? Pero en el gráfico no me dice que tiene 2.900 camas. Y 1.800 ocupadas. Bien. De las 1.800 ocupadas, casi 1.100 están ocupadas por COVID. Nicolás, último tema, tengo que ir cerrando una nota, pero sí me interesa plantearlo. Una de las cosas que discutía Gustavo otro día era una frase de Goyán en la cual él decía que no es que la ciudad está estable o que tiene menos casos, sino que tiene más casos que la provincia, porque en realidad, en relación a la cantidad de test que se hacen, la provincia hace muchos más test. Creo que decía 4 veces más test que la ciudad. ¿Realmente vos crees eso? Igual no son cuestiones de fe. Nosotros hacemos en la provincia 10.000 PCRs aproximadamente por día. Ayer hicimos 9.700 y algo, el martes un poquito más de 10.000. Y en la Ciudad de Buenos Aires, que es el informe que hace la Ciudad de Buenos Aires habitualmente, están entre 2.100 y 2.800 PCRs por día. Así que yo digo, no es que uno quiere comparar, sino que es complejo cuando en vez de analizar cómo hacemos para trabajar en conjunto, la discusión tiene que ver sobre si la provincia no está haciendo un trabajo, que yo le quiero contar la cantidad de miles de trabajadores que están incansablemente esforzándose para que eso suceda, y no está bueno defender información que es información pública, y que tergiversarla me parece que no tiene un efecto bueno sobre la sociedad. Pero por eso mismo... Déjame aportar algo. A ver, a mí me importa un pito. Realmente me doy cuenta que es un desafío enorme y que todos están laburando como locos. Me importa un pito que si le va mejor a provincia, ciudad, etcétera. Me doy cuenta que cada cual hace lo que puede de cada provincia, cada país, en un desafío que es realmente sobrehumano, y los veo a todos realmente rompiéndose el alma, y cada cual tiene su derecho a equivocarse y a tener un punto de vista propio. Todo el mundo está viendo y tratando de entender un fenómeno en tiempo real. Entonces, la verdad que de mi parte hay una comprensión casi absoluta, incluso a los errores, porque yo me pongo en lugar de ustedes y creo que tendría errores mucho peores que los que tienen, con lo cual realmente lo que sí veo son dos cosas. Primero que, por ejemplo, hace un ratito la ciudad informa la cantidad de test que toma y son 3.000 y pico, efectivamente, como decís vos, al residente de Cava y le da 1.000, o sea, un tercio, y a ustedes dicen 10.000 y le da 5.000, o sea, la mitad, o sea, es un poco más. Después, pero a lo que voy es que muchas veces siento que el que instala el debate con la ciudad es la provincia y no la ciudad. No sé por qué pasa. Desde el mapa de Goliana aquella vez en adelante, un sinfín de declaraciones, la última es esta que estamos hablando, sale de la provincia y realmente no veo. Cuando uno le pregunta a Quirós, dice: yo no opino sobre los demás, entiendo el desafío que tienen y no se mueve de eso. No sé qué les agrega a ustedes ese debate, ¿entendés? No, no nos agrega en lo más mínimo en términos políticos, no tiene ninguna importancia para eso. Hay dos cosas. Una muy importante es epidemiología es una ciencia comparada, que todo el tiempo uno compara para poder entender cómo evolucionan las cosas, porque si no, sobre su propio universo la comprensión es mucho más limitada. Entonces, siempre comparamos. Primera cosa. Y la segunda cosa es que uno tiene que a veces salir y explicar, porque si no, es muy difícil pedir a la sociedad que haga ciertos esfuerzos. Si después algunas personas que hablan, no pueden ser medios o pueden ser opinadores, opinan diciendo como que no hay un esfuerzo por parte del sistema que corresponda con lo que le estamos pidiendo a la sociedad, que entregue esa parte de su tiempo y de su libertad. Entonces, nosotros decimos, bueno, podemos equivocarnos en muchas cosas, tal cual como decís vos, pero aquellas que no nos equivocamos queremos marcarlo, que no lo estamos haciendo, o al menos estamos equivocando en menor grado del cual se plantea, y que estemos haciendo ahora 10.000 PCRs en la provincia de Buenos Aires es un esfuerzo tan enorme de tanta gente
que además uno tiene que también defender el trabajo de estos cientos de bioquímicos, biólogos y trabajadores que lo están haciendo cotidianamente y incansablemente, porque si no también es difícil conducir y construir un sistema con tanto esfuerzo. Pero ¿sabe qué pasa, Kreplak? Perdóname, Ernesto. Sí. ¿Sabe qué pasa, Kreplak? Golián había dicho ese día lunes 10.000, que hacían 10.000 test promedio. Entonces yo fui a ver el boletín epidemiológico, porque me parece muy bien lo que dice usted. Vayamos a ver los datos. Y el último boletín epidemiológico, hoy ya está subido el de la semana 32, pero vamos al de la semana 31, que era el que estaba subido el lunes, da que se hicieron 42.200 pruebas en la semana 31 en provincia de Buenos Aires. Si uno divide eso por la cantidad de días que tiene la semana, le da que son 6.000 test por día, no son 10.000. Entiendo. Por eso cuando yo vi la conferencia de prensa, el número estaba cerca de 8.000, a 7.000 y pico, pero yo dije, en los últimos días estamos haciendo 10.000. Está bien, bueno, pero no es lo que... Pero perdón, cuando ustedes dan el promedio, o cuando no usted, cuando el ministro, cuando su superior da el promedio y dice, nosotros estamos haciendo 10.000 por promedio, uno va a buscar los datos a la página del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que son los datos fiables que uno puede confiar. Y la verdad es que no había, por lo menos en el último informe que ustedes subieron, insisto, el promedio daba 6.000 por caso, y la verdad que hay una diferencia sustancial entre 6.000 y 10.000, para después hacer un juego político que yo, le soy sincero, no lo entiendo, el juego político que se hace entre provincia y ciudad, ciudad y política. Digamos, tenemos que trabajar todos juntos, y la verdad es que los datos, si uno dice 10.000 promedio, bueno, podrá decir 10.000 promedio y lo van a ver en el próximo boletín epidemiológico, porque si usted me dice 10.000 promedio y yo voy a ver a la página oficial de la provincia de Buenos Aires y me salta que el promedio son 6.000, me llama la atención la diferencia. Bueno, pero yo le quiero decir esto con el mayor de los respetos y le digo que no soy periodista y no sé nada de periodismo, pero si el ministro que maneja información de primera fuente, de hecho somos los que cargamos la página que usted después lee, dice que es un dato, que es 10.000, y usted encuentra otro dato, una posibilidad es preguntarle... Se cortó. Lo que estaba diciendo Kreplak, que es que tiene datos actualizados que no son los que estaban en la página. Básicamente eso es lo que estaba diciendo. A ver, tratemos de reconectar para hacer la despedida, una nota larga realmente y bastante precisa sobre números en la provincia de Buenos Aires, comparación con la ciudad, etcétera, que recién teníamos con Kreplak, tratando de entender un poquito qué es lo que pasa. A ver, acá, sacando un poco la espuma de toda la discusión, hay claramente lo que él está diciendo es que ahí está Nicolás Kreplak. Nicolás, estás ahí, ¿no? No, quería que cerrar la nota, porque estamos realmente muy pasados del tiempo. Un segundo, ahora, solo quería decir que el esfuerzo es tan grande que crecimos efectivamente de promedio de 6.000 a promedio en los últimos días de 10.000. Es cierto que quizás el fin de semana no sea 10.000, y sí sea el viernes, el martes, ayer, probablemente hoy y mañana. Pero yo lo que quiero decir es... Kreplak, perdóneme, acabo de abrir la semana 32 que ustedes la acaban de subir. El promedio da 6.600. Está todo bien. Yo sé el esfuerzo que hace la provincia de Buenos Aires. No entiendo por qué usted me dice, bueno, fíjese los datos actualizados. Acabo de ir a la semana 32, que es la última. Yo le mando el Excel. Le mando el Excel en un ratito. Pero usted lo puede preguntar. Si quiere yo le cuento y no hay problema. Pero me parece que decir que miente un funcionario con información que no tiene ninguna importancia, mentirla. No, en ningún momento dije, perdóneme, Kreplak, que en ningún momento dije que Golián miente. Digo que las declaraciones públicas de algunos funcionarios, cuando uno va a buscar los datos a la página oficial del Ministerio de la Provincia de Salud de Buenos Aires, no son coincidentes. Simplemente eso dije. Si hicieron 10.000 un día, ojalá hagan 50.000 un día. Ojalá la ciudad pase a hacer 100.000 un día y no haga los 4.000 que informa habitualmente. Pero la información que ustedes dan a veces no coincide en la que dicen en las conferencias de prensa o en las declaraciones periodísticas con la que uno refiere en las páginas de datos abiertos de su propio ministerio o del propio Ministerio de Nación. Nicolás, dale. Bien, eso me parece que yo quería aclarar la información porque es bueno que todos sepamos, porque esto es un esfuerzo muy grande y puede ser que haya una diferencia entre lo que usted percibe analizando la información y otra forma de analizarla presentada en los últimos días que no hubo 10.000. Y uno puede explicarlo. A mí me parece que cuando uno a eso le agrega, y no entiendo por qué dicen información distinta, a mí me parece que hay una parte editorial que no creo que sume,
Y yo también quería hablar sobre eso, porque me parece que es bueno consultar a la fuente. ¿No? Yo no quiero enseñar periodismo, lo planteo con la mayor humildad y poniéndome a disposición, siempre estuve y lo estoy, de acercar la información ante cualquier duda, controversia entre una declaración y información que ustedes encuentran. Nicolás, a ver, te agradeció. La verdad que también nosotros nos podemos equivocar como periodistas, no digo que este sea el caso. Claro. Sí, pero uno se guía por los datos oficiales, además que ustedes van publicando. Y en el caso de que nosotros nos equivoquemos, también corresponde que un funcionario te diga, mira, esto está bien, está mal, y por supuesto que tenés derecho a réplica en este. Yo lo que quiero decir es dos cosas. Primero, que hacemos nuestro laburo con una pasión y de la manera más constructiva posible, más en estos tiempos. Créeme que es así. En ese contexto podemos equivocarnos en algún momento, por supuesto, yo el primero. Y segundo, tenemos un reconocimiento muy fuerte por el laburo que se está haciendo en todas las jurisdicciones respecto del tema, y lo contamos como nos sale, con la mejor buena voluntad y como nos sale. O sea que seguiremos charlando y comunicándonos con vos y discutiendo las cosas que nos parece que está mal en términos muy respetuosos. Así que gracias, no sé si vos querés decir algo más. No, yo le quiero agradecer muchísimo y también con el máximo de respeto, y por eso me tomé el atrevimiento de comunicarlo con ustedes, porque si no, quizá no lo haría, digamos, si no tuviera el respeto que tengo, y les agradezco además la gentileza a ambos de permitirme conversar sobre el tema, y además de las preguntas sobre otras cosas mucho más interesantes que esta pequeña controversia. Muchas gracias. Perfecto, y no politicemos nada, porque la verdad que todo el país está haciendo un esfuerzo gigante. Nicolás, gracias. Seguiremos hablando. Nicolás Kreplak, viceministro de la Salud de la provincia de Buenos Aires, aclarando algunas cosas, discutiendo otras y contándonos un poco qué piensa sobre la evolución del tema en el territorio que es más golpeado en este momento, que es la provincia de Buenos Aires.